Vamos a iniciar con la segunda parte de la clase, que son las buenas prácticas pecuarias en producción de pequeños rumiantes. En este caso, acá después lo leen con tranquilidad. Estas buenas prácticas son importantísimas porque están dirigidas a em, mantener las libertades o las necesidades o trabajar a nivel, como les habrá explicado Roberto antes, de los diferentes dominios que hacen al estatus del bienestar animal de los animales. Y ustedes, como saben, estas prácticas, estas buenas prácticas de bienestar animal tienen impacto directo positivo y beneficioso para las personas, para los consumidores, para los productores y los animales. Alineamos aquí también y traemos aquí también el concepto de OMS de una salud y el concepto de OIE de un bienestar. Es decir, repito, las buenas prácticas tienen en cuenta estas 5 libertades y quien esté a cargo de un establecimiento ganadero debe realizar una responsable y cuidadosa planificación y manejo. Acá volvemos a lo que es la cursada de producción ovina, línea de tiempo, enero-diciembre, planificación, calendario gráfico de manejo, esto es fundamental. Por otro lado, trabajar y desarrollar habilidades en el personal de campo y el personal que trabaja de forma directa con los animales. Proveer de un buen diseño medioambiental adecuado, revisarlo, caminarlo, inspeccionarlo, repararlo, mantenerlo en buenas condiciones y considerar el manejo, el transporte y una faena humanitaria. Es decir, considerar el sistema en su conjunto. Y el hecho de que ustedes hayan cursado las distintas producciones y las conozcan y las hayan estudiado a conciencia, esto es muy importante porque en la práctica, cuando ustedes se enfrenten en las situaciones o las diferentes situaciones productivas, van a poder detectar fácilmente los puntos críticos de que hacen al bienestar animal y a las buenas prácticas. Y si detectan los puntos críticos más rápido van a llegar a resolver esa situación que pone en crisis el bienestar animal en ese establecimiento. Uno de ellos serían las instalaciones en los complejos corrales donde se realizan los manejos generales, las prácticas sanitarias, las arreo y junta y encierre de animales para distintas actividades, por ejemplo, la señalada, la esquila. Acá entran en juego factores como el miedo, la visión, la audición y la capacitación fundamental del factor humano. En este caso vemos una imagen de un establecimiento que viene trabajando hace años en buenas prácticas pecuarias y bienestar animal. Pueden ver que el complejo Corrales tiene forma curva. Se trabajó en base a los planos y a las directivas de Temple Grandin. El personal de campo, como ven, se mueve en dirección opuesta y de espaldas, en dirección opuesta a los animales. Esto tiene que ver para que los animales avancen.
Es decir, en esta imagen podemos ver que se trabaja en la buena práctica pecuaria y se trabaja con un factor humano capacitado. Hay silencio, no hay gritos, no hay movimientos bruscos. Los el personal de campo se mueve de una forma para que los animales avancen de otro. Esto implica que hay gran conocimiento de lo que es el movimiento de los animales en el complejo corrales, y también hay conocimiento de lo que es el área de fuga de los animales, la posición que tienen que tener los manejadores con respecto, teniendo en cuenta la visión de los animales, las distancias y los límites de zona de escape. También hay que tener en cuenta el momento de la movilización de la majada o el rebaño. Hay que tener en cuenta que se mueven haciendo heces o en forma sigmoidea. Eso es la manera que tienen los animales de no perder de vista a sus depredadores. En lo posible hay que identificar al líder del grupo e invadir su zona de fuga. De esta manera el resto de la majada lo va a seguir y se puede hacer todo de una forma más ordenada, siempre teniendo en cuenta de hacerlo en calma, de forma silenciosa, sin gritar, sin golpear a los animales. Y en el caso de trabajar con perros, hacerlo con perros adiestrados para el trabajo. Otra de las buenas prácticas pecuarias poco conocidas en lo que serían los sistemas productivos sería el enriquecimiento ambiental. Esto estaría dirigido a trabajar de forma positiva con la quinta libertad, que tiene que ver con que los animales expresen sus propios comportamientos, sus comportamientos naturales correspondientes a la especie. Esto es común cuando se comienza a intensificar los sistemas, como por ejemplo en los tambos caprinos. Colocar montículos o gradas de distintos materiales es positivo para que los animales trepen, o implantar arbustos o árboles cercanos para que los animales ramoneen. Resulta muy positivo para para que los animales expresen sus comportamientos naturales. Ya les digo, como por ejemplo el ramoneo. En el caso de un sistema intensivo sería muy positivo, por ejemplo, colocar el fardo en altura para que los animales simulen el ramoneo. El manejo de la alimentación también es fundamental para cubrir las necesidades de agua y alimento en cantidad y calidad según la etapa productiva correspondiente, y el chequeo o el indicador, ¿no?, que mediría esta buena práctica pecuaria, que está en relación directa con la primera libertad, sería tomar o medir la condición corporal de forma fácil, rápida y económica. Ustedes saben que es una técnica muy muy sencilla de aprender. Otra de las buenas prácticas tiene que ver con el manejo sanitario.
es una de las principales causas de ausencia de bienestar animal en los ovinos, es decir, la falta de manejo de los parásitos, las miasis, los ectoparásitos, que son altamente estresantes por la picazón que producen, las cojeras, las manqueras, altamente dolorosos, la mastitis. Acuérdense que en el top 10 de las enfermedades más dolorosas y que más le sacan el bienestar a los animales son las mastitis y las cojeras. Entonces, trabajar en el cuidado y la prevención, sobre todo, de estas enfermedades resulta fundamental. Realizar un buen calendario sanitario preventivo y, en el caso de tener las enfermedades declaradas, un tratamiento pronto y adecuado de estas enfermedades, respetando tiempos, dosis y cuidados necesarios, y siempre bajo la supervisión veterinaria. Esto ya lo hemos charlado cuando hablamos en manejo sanitario de la materia correspondiente en producción ovina. Es justamente el motivo por el cual el médico veterinario es la medicina veterinaria es la disciplina rectora en el bienestar animal, esto dicho por la OIE. Continuando con el manejo sanitario, hay tratamientos que están reñidos con el bienestar animal, como por ejemplo los baños o los inyectables. La realización de movimiento de los animales innecesarios y tener especial cuidado en el aislamiento y reintroducción de ejemplares en la majada. Esto en la materia en producción ovina y caprina hemos charlado un poco más profundamente de estas cuestiones, así que les recomiendo volver a repasar la clase. Así continuamos las buenas prácticas pecuarias en los sistemas y en los sistemas productivos ovinos y caprinos. El tema de la búsqueda de un animal, la sujeción y el posterior volteo para la inmovilización de los animales es muy importante. Para ello hay que recordar los conceptos de fuga para seleccionar el animal a sujetar. Nunca tironear a los animales o agarrarlos por la lana o la fibra o el pelo, tanto ovinos o caprinos, porque podemos arrancar no solo la fibra, que eso ya de per se es doloroso, sino también causar desprendimientos de la epidermis y el subcutis y causar hemorragias subcutáneas. Y la mejor forma de trabajar con los animales es sobre todo cuando tenemos que hacer las revisiones para el momento en el preservicio o como postura inicial de la esquila suelta, es sentado a la australiana, requiere que la sujeción y el volteo de los animales se practique, sea enseñada al personal de campo. Con respecto a las prácticas zootécnicas, desde ya hay que realizarlas con corrección, en tiempo y forma. Hay que respetar en las épocas de realización y la edad de los animales, hacer el manejo sanitario preventivo después del establecimiento de la relación entre la madre y el cordero, es decir, trabajar justamente en el restablecimiento de la relación materno-filial para evitar el aguachamiento,
Recuerden que la señal es obligatoria y evitar la castración y el descole si no son necesarias. Esto tiene que ver con los sistemas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Patagonia, en sistemas laneros, donde tenemos establecimientos con mucha cantidad de animales y nuestra producción primaria es la producción de lana? La castración y el descole se hacen realmente necesarios para evitar otras problemáticas que determinan la falta de bienestar de los animales a posteriori. Técnicas, en cambio, en provincia de Buenos Aires, donde producimos animales solamente para carne, y máxime si utilizamos razas deslanadas, no es necesario practicar el descole y la castración. Otras técnicas reñidas con el bienestar animal sería el uso del elastrador, más allá de animales que tengan más de 60 días, y el no uso de anestésicos. También para animales con más edad de 2 meses. Con respecto a la esquila, se deben esquilar los ovinos lanados por lo menos una vez al año. Máxime si son razas de lana larga, como por ejemplo la Lincoln, que deben esquilarse 2 veces al año. El método recomendado es el de esquila suelta. Siempre lo vamos a hacer en primavera, nunca esquilarlos en invierno, y si se plantea la esquila preparto, hay que analizar bien las condiciones del establecimiento para enfrentar la realización de un esquema de esquila de esta naturaleza. Con respecto al manejo de la hembra preñada, monitoreo de condición corporal y diagnóstico de gestación y número de crías por ecografía no reemplazan un buen manejo. Limpieza de ubres y descascarriado puede ser durante el preservicio o el preparto. Evitar cualquier tipo de maniobras innecesarias con hembras con gestación avanzada. Colocarlas en potreros adecuados bajo vigilancia, y una vez nacido el cordero, facilitar el lazo materno-filial. Recuerden que todas estas cuestiones de atención de la hembra preñada depende del tiempo y el espacio y el objeto productivo. Es decir, nosotros y el objetivo productivo. Nosotros tenemos que adecuarnos, ustedes saben muy bien a estas alturas que no es lo mismo manejar una producción en meseta patagónica que en meseta patagónica magallánica, que en la provincia de Jujuy, en Mesopotamia o en provincia de Buenos Aires. Nunca pierdan de vista el tiempo, el espacio y el objetivo productivo. Con respecto al manejo reproductivo, analizar bien las jerarquías entre los machos, ver cuántos machos vamos a colocar, si el servicio es a campo, no mezclar las categorías, ver el tema del manejo de las enfermedades, como por ejemplo Brucella ovis, etcétera, etcétera. No mantener en aislamiento a los reproductores. La inseminación artificial ovina y caprina, recuerden que hay que entrenar a los machos para la extracción de semen con vagina artificial.
que la vasectomía y la electroeyaculación se deben hacer bajo atención veterinaria y con uso de anestésicos, y toda maniobra o técnicas de inseminación artificial siempre tienen que estar realizadas bajo supervisión en veterinaria y en el caso de la laparoscópica con utilización de anestésicos. Y hoy por hoy no se recomiendan o están prohibidas las técnicas de manejo de la luz de los machos como un manejo reproductivo, como técnica de manejo reproductivo. También tenemos que tener en cuenta ya con respecto al ambiente y sobre todo en los sistemas extensivos, el manejo de las praderas. Planificar el manejo y el uso de las praderas del predio, tratar de evitar de esta forma el deterioro de la condición del pastizal, proteger el suelo, en más que nada su valor forrajero, evitar tanto el subpastoreo como el sobrepastoreo, también respetar la biodiversidad y recordar que cuando no hay una buena planificación de la producción, el impacto territorial es muy grande, y no perder de vista que también con nuestro sistema productivo debemos proteger el patrimonio cultural y natural de las zonas en donde realizamos nuestra tarea, justamente no solo por nuestra generación, sino también para las generaciones futuras. Y otras buenas prácticas pecuarias es tener en cuenta las situaciones de emergencia, como por ejemplo cuando el clima es adverso, por nieve, estrés calórico, frío intenso, humedad. En estas situaciones tenemos que proveer sombras, reparos, refugios. ¿eh? Podemos utilizar la técnica de aparición en cobertizo. También realizar reservas forrajeras para distintas eventualidades. Y prever planes de contingencia para momentos críticos, como por ejemplo inundaciones e incendios. Con respecto al transporte, hay que tener en cuenta que los ovinos en situación productiva de Patagonia son sometidos a desplazamientos a pie, es decir, arreos que pueden llegar a durar un par de días. O también hay que recordar que en la provincia de Neuquén, por ejemplo, aún muchos caprinos se producen bajo sistemas transhumantes. El ovino y el caprino son especies que se pueden desplazar con éxito a pie. Son razas, especies adaptadas a la caminata, pero el viaje debe estar cuidadosamente planificado, prestando atención fundamentalmente a las distancias, las oportunidades de pastoreo, disponibilidad de agua y descanso nocturno. Los animales deben caminar unas cuantas horas durante el día, sobre todo en verano, que sean las más frescas del día, y también tienen que disponer de zonas, de áreas de descanso, si el traslado se prolonga por más de un día.
Acá ustedes pueden ver desplazamientos a pie, denominados arreos, también en el caso de las transhumancias, que por ejemplo los ovinos y los caprinos pueden desplazarse o pueden caminar hasta 24 kilómetros en un solo día, y si esto se prolonga, los días siguientes, un máximo de 16 kilómetros diarios. Con respecto al traslado de los animales por transporte terrestre, acá vemos un cuadrito de los requerimientos de superficie en el transporte, y para ampliar esta información les recomiendo la lectura del Manual de Buenas Prácticas de Transporte Terrestre de Animales de SENASA, que se puede bajar gratuitamente, o por ahí ya lo tienen cargado en la página. Y hay una cuestión que con respecto a los requerimientos de superficie en el transporte de los ovinos, tiene la particularidad de que esa superficie va a ser mayor o menor de acuerdo a si los animales tienen el crecimiento de lana completo o están esquilados. También hay que tener en cuenta las horas del día. No es lo mismo trasladar a los animales en verano que en invierno. En verano, no solo por el riesgo de que los pasen por el estrés calórico, no circular en las horas donde la radiación solar es mayor, y en verano hay que tener, en invierno hay que tener en cuenta el viento, la lluvia, la nieve, porque los animales pueden morir o enfermarse gravemente por causa de enfriamiento excesivo. Por último, vamos a relacionar el bienestar animal y el impacto que tiene sobre la calidad de los productos, los aspectos sanitarios y éticos, y la importancia que tiene en los mercados nacionales e internacionales. Temple Grandin decía que el trato humanitario de los animales es hacer lo que se debe. El público hoy por hoy está adquiriendo una preocupación creciente por la manera en que se trata a los animales. Por eso, el bienestar animal es una ventaja competitiva que no solo persigue el beneficio al animal per se, sino que también tiene impacto positivo en la economía y en la calidad del producto final, y por ende de todos nosotros, que seríamos los consumidores. Hay empresas alrededor del mundo cada vez más que consideran el bienestar animal y la sustentabilidad dentro de sus sistemas para volcarlos en un producto más positivo, y esto también incluye un agregado de valor importante. Por ejemplo, en lo que se llama la producción de lana acética, como también en la producción de carnes éticas, ¿no? En este caso es un ejemplo inglés de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales. Bueno, antes de despedirme, tengo dos películas muy interesantes para recomendarles. Una de ellas es Temple Grandin, probablemente a estas alturas muchos de ustedes ya la conozcan.
pero como médicos veterinarios es una película obligada para verla. Y por el otro lado, aquellos que además del bienestar animal y del bienestar humano, es decir, bajo este concepto de un bienestar, les gusta la extensión, no dejen de mirar esta película que se llama Totem Lobo. Dos recomendaciones para que la vean en época de cuarentena, y si tienen alguna duda comunican al mail que están abajo. Que sigan bien y nos vemos pronto.